muchas gracias por la invitación y por la linda presentación del doctor Osa. Hoy día vamos a ver la ecopulmonar en el recién nacido, principalmente porque sabemos, y ustedes lo viven a diario, ¿cierto?, que el uso de ecografía ha ido aumentando en las UCI neonatales, sobre todo en las ecografías al lado de la cama del paciente, ¿ya? Porque ahora se considera una extensión del examen clínico, del examen físico, es como nuestro estetoscopio moderno, ¿cierto? Nosotros normalmente cuando estamos en la UCI neonatal en el San Juan muchas veces decimos, hagámosle paneco, paneco, ese es nuestro típico dicho, ¿sí? Le hacemos la ecocerebral, la ecocardio, la ecopulmonar y ecoabdominal, que muchas veces vemos, por ejemplo, para ver posiciones de la sonda urinaria, cuando el paciente no está orinando, para ver si la vejiga está llena o no. Entonces hacemos finalmente una ecografía completa del paciente, entonces este estetoscopio moderno es muy cierto y cada vez va a ser así, más y más cosas nos va a poder ayudar. La otra gracia que tiene es que la ecografía pulmonar, para la mayoría de las patologías respiratorias neonatales, es mucho más precisa en el diagnóstico que la radiografía. Entonces, eso es algo que nos va a ayudar. Y hace que estas características específicas sea una herramienta bastante confiable en el uso y además porque también lo podemos usar como un predictor de la insuficiencia respiratoria. Las ecografías, cuando se usan en las unidades neonatales, hay alguna evidencia que demuestra que puede disminuir a la mitad el número de radiografías y la dosis media de radiación por paciente, y por lo tanto, obviamente, el riesgo de lo que es tener radiación a esos recién nacidos, que si uno buscara literatura pueden ver que incluso ellos que pasan mucho tiempo con muchas radiografías pueden tener mayor riesgo de patologías malignas. Cuando nosotros hacemos una ecografía tenemos algunos aspectos a considerar, vamos a hablarlos en general, no es una idea que puedan sacar haciendo ecos, pero más o menos tener alguna conciencia de lo que uno tiene que ir haciendo cuando hace la ecografía. Y en general en la ecografía pulmonar uno va dividiendo en diferentes zonas de examen físico, donde vamos a ver en la línea axilar anterior, vamos a dividir en una zona superior sobre la mamila y otra, una zona anterior inferior bajo la mamila normalmente, una zona lateral entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior y una zona posterior que sería entre la columna y la línea axilar posterior. Esas serían las zonas donde normalmente uno puede hacer la ecografía. Si bien muchas veces, dado la inestabilidad del paciente, muchas veces la región posterior la tenemos que diferir, hacemos solamente la cara anterior y lateral. El pulmón normal, nosotros tratamos de colocar, por ejemplo, el transductor en una posición longitudinal, llevando el puntito del ecógrafo en un transductor que es lineal, ¿cierto? Generalmente lo ponemos en una posición que es para ver, por ejemplo, timo. Hay unos seteos que vienen dentro del ecógrafo y uno lo puede ver en el seteo timo, por ejemplo, que se ven mucho mejor las características. Y lo pones en esta posición sagital, ¿cierto? Pones el puntito del transductor mirando hacia arriba y ahí vamos a lograr esta visión, ¿ya? Que es la que le llaman el signo del murciélago, donde tenemos a la pleura y a las dos costillas. Aquí tenemos la costilla, una costilla y esa, ¿cierto? Que lo ven mucho más hiperrefringente, blanquito, ¿cierto? Sería la línea pleural y acá estaría la parrilla costal. En esa misma posición nosotros vamos a tratar de ir evaluando diferentes cosas que vamos a tener que hablando de la ecografía. Y dentro de las cosas que vamos a evaluar, principalmente va a ser el deslizamiento pulmonar, ¿ya? ¿Qué es el deslizamiento pulmonar? Es un movimiento de la pleura parietal contra la pleura visceral durante la respiración, que la van a poder ver acá, ¿ven? Si ustedes miran esta imagen, van a ver cómo se mueve ahí, ¿cierto? Ese movimiento que hace ahí, ese es el movimiento pleural. Es dinámico y aparece como esa línea brillante que ustedes ven ahí, ¿cierto? Y es indicativo que hay un pulmón sano, ¿ya? Cuando lo vemos en modo M, que es esta imagen de acá, o sea, le ponemos el modo M en el ecógrafo, vamos a ver lo que se llama el signo de orilla de playa, ¿ya? Donde vamos a ver la línea pleural acá, el mar, que sería esta parte de acá, y la parte más granulada, que es la parte de abajo, que sería el signo de la orilla de playa. Hay que tener un poco de imaginación, ¿cierto? Si lo vemos en tiempo real aquí en el video, se podría ver en esta zona, ¿cierto? Pero es difícil a veces imaginárselo, pero esa sería como la imagen real que hay que tener, ¿ya? Entonces, el deslizamiento pulmonar nos va a indicar generalmente que el pulmón está sano.
Y si está ausente, nosotros vamos a tener que pensar que el paciente tiene un neumotórax, por ejemplo, o hizo una apnea y por eso no hay deslizamiento, o está con atelectasia, ¿ya? Entonces siempre ir mirando si hay o no este deslizamiento pulmonar. Otro patrón normal de la ecopulmonar en el recién nacido son las líneas A, ¿ya? Que son estas líneas horizontales, que son hiperecogénicas, que están equidistantes a la línea pleural, ¿ya? Son todas estas que están acá, todas estas líneas horizontales. Es un artefacto de reverberación debido a las ondas de ultrasonido se reflejan repetidamente entre la pleura y el transductor. Y el patrón de líneas A, estas líneas horizontales, ¿cierto? Con el deslizamiento pulmonar nos indica que hay un área escaneada que es normal. Está normal ese pulmón. Entonces aquí podemos ver en este video cómo se ve el deslizamiento, ¿cierto? Y además todas las líneas A ahí moviéndose. ¿Las ven bien? ¿Sí? Esos son líneas A. Deslizamiento y además líneas A. Otro patrón que es normalmente, que la mayoría de las veces es un patrón anormal en la ecografía pulmonar, son las líneas B. ¿Ya? Estas son líneas verticales, en este caso, que son estas, hiperecogénicas, que se extienden desde la pleura distalmente al cambio más lejano sin desvanecerse, y que hacen este artefacto que se les llama como cola de cometa. ¿Ya? Borran las líneas A, o sea, no van a ver líneas A, y se van a ir moviendo sincrónicamente con el deslizamiento del pulmón. ¿Ya? El origen de este fenómeno es la acumulación de líquido pulmonar que va a ensanchar los septos interlobulillares, por lo tanto, cuando hay mucho edema pulmonar van a haber muchas líneas A. En general, las líneas A se encuentran bien definidas y su presencia va a descartar siempre neumotórax. O sea, si ven líneas B, no hay neumotórax, pero sí van a poder ver en algunas oportunidades líneas B y las van a ver las primeras 48 horas, sobre todo en los más prematuros, mientras se está reabsorbiendo el líquido pulmonar, pero en general estas líneas se van a ver en menor cantidad, menos de 3 generalmente. ¿Ya? En lo que respecta a otras características es la consolidación pulmonar, que es cualquier proceso que deje a los alveoles sin aire o llenos de líquido. Y las causas más frecuentes van a ser atelectasias, la neumonía, el edema pulmonar severo, y van a ver principalmente una densidad similar a un tejido denominada como la hepatinización del pulmón, ¿ya? Acá podemos ver muchas condensaciones, acá se borra, de hecho, generalmente cuando hay condensaciones, sobre todo subpleurales, borran la línea pleural que veíamos claramente. Aquí se veía, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se ve la línea pleural en esta zona, acá se ve la consolidación, ¿cierto? Varios puntitos más hiperecogénicos y va borrando la línea pleural. Eso es típico de una consolidación. Entonces van a ver todos estos puntitos blancos borrando normalmente o haciendo que se borre la línea pleural. ¿Ya? Entonces vamos a poder tener distintos patrones normales y anormales. ¿Ya? Dentro de los patrones anormales, ¿cierto? Vamos a tener un patrón de la línea pleural más bien irregular, que no vamos a tener el sliding pulmonar, no vamos a tener líneas A, o si las tenemos van a ser muy, muy, muy pequeñas, muy poquitas, ¿ya? Ahí vamos a ver algunos casos. Las líneas B las vamos a tener mayores a 3 en el espacio intercostal, ¿ya? Y eso, si hay solamente más de 3, estas líneas B, va a haber un síndrome intersticial, se llama, ¿ya? Cuando hay líneas B más de 3 y además algún tipo de consolidación, hablamos de un síndrome intersticio alveolar. ¿Por qué? Porque tiene este componente intersticial, que es el líquido de estas líneas B, más un poquito de consolidación, que es más bien un patrón alveolar, y ahí juntamos las dos palabras y sería intersticio alveolar. Ahora, si es solo consolidación, sería síndrome alveolar. Entonces ahí uno va clasificando de forma sencilla las características. Cuando, por ejemplo, no podemos clasificarlo en una patología específica, podemos describir al menos lo que vemos, ¿cierto? Siempre nos enseñan en ecografía que nosotros a veces no vamos a poder hacer diagnóstico, pero lo importante es describir, ¿cierto? Que generalmente a los clínicos no nos gusta mucho porque nos gustan más que nos den los diagnósticos, pero a veces no podemos hacer los diagnósticos. Yo creo que aquí vamos a ir aprendiendo un poquito al típico radiólogo que dice correlacionar con la clínica, porque nos vamos a poner un poco en el lado de ellos y esto vamos a tener que correlacionarlos un poco con la clínica igual. Entonces, en el patrón normal tendríamos la línea pleural más bien regular,
con sliding pulmonar, podemos tener líneas A, normalmente en todo el pulmón, o a veces podemos no tener porque vamos a tener algunas líneas B, pero que van a ser poquitas, menos de 3. No vamos a tener consolidación en un patrón normal, ¿cierto? Y obviamente no vamos a tener derrame pleural porque el derrame pleural va a ser siempre de un patrón anormal, ¿ya? Ahora vamos a tener distintos patrones específicos de patología pulmonar y se los traje para que ustedes fueran familiarizándose a cómo se van a ir viendo, ¿ya? La taquipnea transitoria, la verdad, es un poco a veces difícil diferenciarla, ¿ya? Porque van a ir desde un espectro, ¿ya? Donde ustedes pueden tener un pulmón más blanco, que le llamamos nosotros en la ecografía, con una gran cantidad de líneas B, con un patrón combinado con líneas A, que es un patrón normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la taquipnea transitoria es más o menos eso, ¿cierto? Líquido con un patrón normal del pulmón. Y por lo tanto, por eso se va a ver así, ¿ya? En general lo vemos bilateralmente, pero no siempre. Puede haber un poquito más en un lado y el otro pulmón verse totalmente sano, ¿ok? Pero hay una cosa que se identifica como la taquipnea transitoria, que le llaman el doble punto pulmonar, ecográficamente, donde se dice que podríamos tener una parte donde encontramos las líneas B coalescentes, líneas B coalescentes como de edema, ¿cierto? Más un sector donde están las A. Entonces ahí se junta el pulmón húmedo más con líquido con el pulmón sano, que sería estas líneas A, ¿ya? Entonces eso lo podemos ver en algunos casos, sobre todo en los más leves. Y en la enfermedad de membrana hialina, ahí sí, vamos a tener un pulmón generalmente blanco, homogéneo, con líneas B que van a estar totalmente confluentes. No vamos a ver estos espacios como negros que podríamos ver en las áreas más oscuras entre medio cada las líneas B. La línea pleural la van a ver que está mucho más gruesa y irregular, ¿ya? Y van a tener además pequeñas consolidaciones, a veces subpleurales, que van a ver pequeños puntitos por acá, ¿cierto? Blanquitos que serían estas condensaciones. Otra cosa que vamos a poder ver como patrón son el neumotórax, que aquí lo que vamos a ver principalmente es ausencia del deslizamiento pulmonar. Si podemos ver en esta imagen del pulmón normal, aquí vemos el deslizamiento, no sé si lo alcanzan a notar, pero ahí se ve, ¿cierto? En cambio, en este lado, en el lado de acá, vemos que el pulmón no se desliza absolutamente nada, la pleura. Se mantiene la visión normal, ¿cierto? No hay ni un deslizamiento. Esto es típico del neumotórax, ¿ya? Las líneas B, recuerden, no se van a poder ver cuando tengamos un neumotórax, así que siempre que vean líneas B, ustedes van a decir no tengo neumotórax, ¿ok? Las líneas B no se pueden ver ya que se originan de la pleura visceral y por lo tanto si hay neumotórax, como la pleura va a estar desprendida, no van a poder verlo en el neumotórax, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que la ecografía posee mucha mayor sensibilidad y especificidad comparada con la radiografía para el diagnóstico de un neumotórax. Y además, lo otro que permite es el diagnóstico de manera mucho más rápida que la radiografía. Se han visto promedios de 5,3 minutos versus 11,7 minutos en un lugar que es un estudio, porque si uno lo ve en la vida real de nosotros, que aplicamos la radiografía en portátil, me imagino que ustedes deben tener más o menos el mismo problema que nosotros, o sea, pide una portátil y pueden pasar horas, y el paciente lo tienes grave y no sabes qué es lo que lo descompensó, y en cambio si tú tienes el ecógrafo, que tenemos todos en las unidades neonatales, ¿cierto? Pegamos el ecógrafo y podemos determinar si uno tiene un neumo y rápidamente funcionar. La verdad que para nosotros ha sido un tremendo logro, porque además también nos ha permitido poder hacer funciones un poco más dirigidas, porque a veces nos pasaba que no drenábamos y eso nos salía todo el aire, y con esto nos permitía drenar mucho mejor. Entonces acá hay un pequeño como algoritmo, por decirlo así, que uno le permite, por ejemplo, diagnosticar un neumotórax. Tú primero identificas la línea pleural y ves si tiene o no tiene el deslizamiento pulmonar. Si lo tiene, no es neumotórax. Si además tiene un signo que se llama el signo del pulso. ¿Qué es el signo del pulso? Es un movimiento que se genera, que es sincrónico de la línea pleural, que lo hace con el latido cardíaco. Y lo van a notar porque va a tener el mismo ritmo, ¿ya? Si eso lo tiene, tampoco tiene neumotórax. Y si tiene líneas B, como les comentaba, ¿cierto? Tampoco va a ser neumotórax. Pero si en cambio no tiene sliding, no tiene el signo de pulso, no tiene líneas B, ¿ya? Y además tiene la presencia de lo que llamamos punto pulmonar,
que va a representar una zona de transición donde vamos a ver un pulmón normal con deslizamiento pulmonar y uno anormal sin deslizamiento pulmonar, como vemos, por ejemplo, acá. Acá tenemos el punto pulmonar, donde tenemos la línea pleural, y vamos a ver las líneas B, ¿cierto? Acá vemos las líneas B que incluso son coalescentes, y en esta otra zona vemos la línea pleural, y inmediatamente vemos que se borraron todas las líneas B. Y acá se vería el punto pulmonar y sería el neumotórax. Ahora, si lo vemos en modo M, también vamos a poder ver donde se ve el signo de la orilla de playa, ¿cierto? Acá. Y en esta zona donde está el pulmón pulmonar, cambia inmediatamente y se ve algo que se llama el signo de código de barra, ¿ya? Que se ven todas así iguales hacia abajo. Entonces, también podemos, si tenemos duda, por ejemplo, podemos aplicar el modo M y vamos a ver la transición de cómo se vería esa imagen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se vería el punto pulmonar? Miren, ahí se ven, ¿cierto? Acá podemos ver e identificar claramente las líneas B, ¿cierto? Estas son las líneas B. Yo sé que se deslizaban, ¿cierto? Estas. Entonces, este sería el pulmón normal, ¿ya? Y aquí sería el neumotórax, ¿ya? Otra patología que podríamos identificar sería la neumonía, ¿ya? Donde se va a ver una afectación de esta hepatinización pulmonar que lo habíamos dicho, ¿cierto? Donde van a tener todo este eh, eh, confluente, todas estas consolidaciones y todos estos puntitos que van a ir desapareciendo también la línea pleural, la va a volver mucho más irregular, como les decía, tosca, muy hipoecoica, y no van a haber muchas veces deslizamiento pulmonar. ¿Por qué? Porque van a ir, toda esta subcondensación está debajo de la línea pleural muchas veces, entonces va a borrar esta posibilidad de deslizamiento pulmonar, ¿ya? Y van a haber zonas así consolidadas, acá se ve otra consolidación, ya más clara, que nos van a ayudar a decir que hay neumonía. Otra cosa que nos ha ayudado muchísimo la ecografía es el derrame pleural, ¿ya? El líquido acá se ve anecoico, que significa negro. Entonces, nosotros vamos a ver, aquí está, por ejemplo, todo esto es negro, todo esto es el derrame pleural, ¿ya? Sabemos que el derrame se acumula mucho más en las zonas con más pendiente y va a aparecer cuando el pulmón está comprimido por el líquido, se crea, lo vamos a ver en unas imágenes más adelante, un aleteo pulmonar, ya van a ver como una aleta en el pulmón y se crea lo que llamamos el signo de la medusa. Y también si miramos, que también lo vamos a ver en las imágenes más adelante, un modo M, vamos a poder ver que además esa imagen que nosotros veíamos, que iba todo unido, acá se ve todo negro porque aquí está separada la pleura, ¿cierto? Porque está llena de líquido y aquí vamos así, a ver todo como un sinusoide. Por eso se llama el signo sinusoidal, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver en el modo M el signo sinusoidal, ahí se ve, ¿cierto? En el modo M, y aquí vamos a ver el signo de la medusa, como pueden ver el aleteo, ¿cierto? ¿Se ve? Entonces, en el este ven el aleteo, acá ven el signo de sinusoide abajo, también se puede. Ahora, ¿qué usos de la ecografía pulmonar? No les voy a mostrar todos porque obviamente hay poco tiempo, pero les voy a mostrar algunas cosas que se han ido viendo y que han aparecido más a estudio. Os le traje algunos como más clásicos que van a determinar la utilidad que podemos usar la ecografía pulmonar, ¿ya? Este es un estudio que el objetivo era investigar si el uso de puntajes de ecografía pulmonar en prematuros con enfermedad de membrana hialina permite una terapia de surfactante mucho más temprana que usar solo los criterios de FIO2, ¿ya? Este es un estudio clínico aleatorizado, no ciego, donde se incluían recién nacidos menores de 32 semanas que estaban cursando con distrés respiratorio. Era un estudio pequeñito de 56 recién nacidos y ellos evaluaban la terapia surfactante cuando tenían este score pulmonar mayor a 8 y los que no, que se evaluaban con FIO2, le ponían surfactante a los mayores de 30, mayores de FIO2 de 30 cuando tenían menos de 28 semanas y FIO2 mayor a 40 en los mayores o igual de 29 semanas, ¿ya? Y se hizo este estudio durante la primera hora de vida. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron el score, que es más o menos típico, de repente hay distintos scores, pero este es como el que más utilizan en la mayoría de las veces, donde van a tener una puntuación de 1 cuando el pulmón es normal, con líneas A, un patrón B, que es un pulmón con una puntuación de 2, cuando van a ver líneas B, pero que son más de 3 o más por campo, y un pulmón blanco, ya que no va a haber líneas A, la línea pleural la van a ver más engrosada,
pueden tener pequeñas consolidaciones subpleurales y puede o no estar presente el signo del pulso del pulmón. Entonces, principalmente, tres patrones. Un patrón normal principalmente, o sea, el patrón normal sería líneas A con líneas B menos de 3. Patrón B, un patrón que tendría 3 o más líneas B con un engrosamiento pleural. Y ya un pulmón blanco, donde las líneas B van a estar coalescentes en el fondo y van a tener también algunas condensaciones subpleurales. ¿Ya? Entonces ellos vieron que cuando tenían una puntuación incluso mayor a 12, se administraba la primera dosis de surfactante y la puntuación promedio de 7 puntos no recibieron surfactante, ¿ya? Y el procedimiento en hacer este score fue más o menos de 3 a 8 minutos y en promedio una media de 5 minutos. O sea, algo muy rápido para determinar si es que no podían producir. En general, acá finalmente se ha llegado, y la mayoría de los estudios con estos, llegaron a la conclusión de que con una puntuación mayor a 8 en general, los artículos que después van saliendo y que van ocupando ecografía para el uso de surfactante, ya con más de 8 uno dice probablemente ese paciente hay que ponerle surfactante, ¿ya? Y además, ellos cuando evaluaron y lo compararon ambos grupos, vieron que la FiO2 después de la administración de surfactante era menor en el grupo que se usaba ecografía y también la saturación de oxígeno era mejor en los pacientes que tenían ecografía sin demostrar mayores beneficios en otros outcomes todavía, porque obviamente se necesitan más estudios para demostrarlo. Probablemente no va a ser va a costar encontrar el límite exacto de que nos muestre mayor beneficio, pero obviamente siempre hemos visto todos los artículos que ojalá pudiéramos administrar el surfactante lo más precoz posible. Si finalmente lo van a recibir sí o sí, mejor administrémoslo lo antes posible, ¿ya? También les traje esta utilidad que también es bastante interesante porque que es el uso para una neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿cierto? Todos sabemos que el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica es un tremendo complejidad, para no decir un tremendo cacho, ¿sí o no? Porque además viene unido a la gente de IA, que no está ahí, cumplimos una norma mensal, ¿cierto? Entonces es complejo. Y se ha visto que la ecografía podría ayudarnos mucho más para ser más sensible, mucha más sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica en estos pacientes que usar la clínica con solo la radiografía. La clínica con la radiografía nos llega a una sensibilidad de 0,81, en cambio la clínica con la ecografía puede llegar a una sensibilidad de 0,94, o sea, un 94% aproximadamente, ¿ya? Y la especificidad también es bastante buena, tanto la radiografía como la ecografía, pero nos sirve mucho más para la sensibilidad. Entonces, la verdad que nos ayudaría bastante. Es algo que hay que empezar a considerar, sobre todo en esos casos que son más dudosos. ¿Qué otra cosa se ve o cómo uno lo puede ir diferenciando en general? Lo que más vemos son consolidaciones más bien grandes. O sea, cuando ya vemos consolidaciones bastante grandes, eso ya es significativo para neumonía. Y también consolidaciones que sean bilaterales, ¿ya? O sea, cuando tenemos consolidaciones grandes y estas son bilaterales, lo más probable es que sea una neumonía asociada a ventilación mecánica en ese paciente, ¿ya? Las otras consideraciones, por ejemplo, que podríamos tener es que también pueden tener broncogramas, que son unos pequeños puntitos que podemos ver en la ecografía, son más bien estáticos, no se mueven, ¿ya? Y también unas consideraciones que sean no translobales, también podrían ser bastante características. Esto también se los traje como para que lo conocieran. También hay alternativas de, por ejemplo, ir prediciendo si ese paciente va a tener displasia broncopulmonar. Ya se está usando como un predictor también. Ya hay un estudio reciente que utilizaba la ecografía pulmonar a la semana de vida, a las 2 semanas y después a las 4 semanas del nacimiento, y ir viendo si tenía o no la posibilidad de hacer una displasia. Usaban los scores pulmonares, ¿cierto? Y cuando eran mayor a 5 de la semana después del nacimiento, ellos veían que tenía una sensibilidad del 71% y una especificidad del 80%, con un área bajo la curva de un 0,8, que eso es bastante bueno, ¿ya? También a las 2 semanas, o sea, si esto se de la primera semana esta puntuación persistía en la segunda semana, ya la sensibilidad aumentaba a 74% y la especificidad a un 100% con un área bajo la curva de un 0,93, más
más aún efectiva. Y ya cuando el riesgo se mantenía persistentemente elevado a la semana 4, ya probablemente ese paciente sí o sí tenga displasia broncopulmonar. Esto principalmente para poder implementar medidas de protección antes a estos pacientes que tienen mayor riesgo y tener más cuidado, que es lo que se está planteando, y tratar de poder tener algunas estrategias más, mejorar aún más la nutrición en esos pacientes, usar ventilación estratégicamente más gentil, etc. ¿Ya? También otro de los usos, que esto es algo que se usa tanto la ecocardio, ¿cierto? Como la ecopulmonar, son protocolos de uso en emergencias, ¿ya? Por ejemplo, un paciente cae en paro, ¿cierto? Nosotros todos, lo que ustedes me imagino que habitualmente se cae en paro un paciente, lo primero que van a hacer es buscar el ecógrafo y ver, por ejemplo, si tiene un taponamiento o no, ¿sí? Eso es como lo típico. Siempre ahora un paro no es como pensado que no lo tengamos con el ecógrafo al lado e ir a mirar. ¿Tiene taponamiento o no tiene taponamiento? Si no tiene taponamiento, hay que evaluar si, por ejemplo, lo que le está deteriorando bruscamente es un neumotórax. ¿Y cómo lo podríamos hacer de forma rápida? Nuevamente con el ecógrafo y vemos, ¿tiene o no deslizamiento pulmonar? ¿Tiene o no líneas B? ¿Tiene o no líneas A? ¿Cierto? Y con eso, ¿tiene este punto pulmonar o no? Esta diferencia, ¿cierto? Y digo, ¿tiene o no tiene neumotórax? Entonces, rápidamente nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico tanto en un paro con la ecografía tiene taponamiento, como rápidamente poder determinar si tiene un neumotórax. Y estas son cosas que salvan la vida de un paciente, ¿sí? Entonces, también se pueden usar en protocolos de descompensación brusca. Ahora se ha ido hablando y tomando de, ¿cierto? Conocíamos el tiempo de lo que llamamos la ecografía o ecocardio funcional, ¿cierto? Bueno, la ecopulmonar también tomó el mismo concepto, y la ecopulmonar también está tomando el nombre de la ecografía pulmonar funcional. ¿Por qué? Porque nos permite monitorizar la progresión de una enfermedad, decidir una conducta terapéutica, y además posibilita obtener un puntaje de aireación, permite predecir, por ejemplo, el soporte ventilatorio. Nosotros podemos, hay score que no se los mostré, pero hay score que nos permiten aplicar en la sala de parto la ecografía y predecir si ese niño se va a hospitalizar o no. Y muchas veces, si ese pulmón está bien, no tenés que esperar, ya sabes que se va a hospitalizar probablemente y lo podemos ingresar precozmente. También guiar el surfactante y, obviamente, por ejemplo, ir viendo la respuesta a edema pulmonar. Si tenemos pacientes cardiópatas, ¿cierto? Responde o no responde, eso lo usamos mucho en los cardiópatas. ¿Cómo está? Hoy está súper congestivo la radiografía. A ver, veamos la eco pulmonar, le ponemos diurético y controlamos con la ecografía a ver si está mejor. Y así está respondiendo diurético, por ejemplo. Cosas muy sencillas, nuevamente lo mismo, el mismo concepto. Ya, entonces, para no aburrirnos y que no sea tan lateral esto, ¿cierto? Vamos ahora a practicar lo aprendido, ¿ya? Y veamos. ¿Qué identifican esta imagen y que se ve de forma bilateral? ¿Qué ven acá? Muy bien, líneas A, ¿cierto? Se ven las líneas A y además deslizamiento pulmonar. Por lo tanto, esto es un pulmón sano. Muy bien. ¿Qué vemos acá? Se identifica en esta imagen, solo se forma, además se aprecia de forma unilateral. ¿Qué ven acá? Una consolidación. Por lo tanto, ¿qué podría ser, por ejemplo? Una neumonía. Muy bien. Vamos a esta imagen. ¿Qué identifican en esta imagen? Las líneas A, las líneas B, deslizamiento, ¿qué ven? Principalmente líneas B, ¿cierto? Y habría también deslizamiento. Muy bien. ¿Qué ven acá? Un derrame, ¿cierto? Se tendría el signo de la medusa. Muy bien. ¿Qué llama la atención en estas imágenes? Miren. Se ve así, aquí se ve así, miren. Neumotórax, muy bien, ¿cierto? Neumotórax, excelente. En resumen, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, es una forma muy fácil de utilizarlo, ¿ya? Con unas pequeñas cosas podemos ir identificando cosas fáciles. Entonces, solamente hay que poner manos a la obra y poder identificar estas cosas que le van a permitir tener cosas con mucha información en poco tiempo. Pueden ver que la ecografía pulmonar nos va
ir entregando patrones específicos, como lo vimos en el transcurso de la presentación, ¿cierto? Que nos va a poder decir, este es más bien un pulmón normal, un distrés, una apnea transitoria, una neumonía, y también nos puede ayudar para otras patologías, por ejemplo, los síndromes aspirativos meconiales, que no se los nombré, pero también el síndrome aspirativo meconial, por ejemplo, ¿qué características tiene? Que es un pulmón heterogéneo, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que van a ver van a ser áreas hiperinsufladas, áreas aireadas, un pulmón muy irregular con algunas consolidaciones, también irregulares por todo el pulmón. Entonces, tiene diferentes patrones que nos determina qué va uno para atrás, ¿cierto? Y que las principales cosas que vamos a ir viendo son las que aprendimos hoy. ¿Hay deslizamiento pulmonar o no? ¿Tiene líneas A o no? ¿Tiene líneas B? ¿Cuántas tiene? ¿Más de 3 o menos de 3? Si tienen o no consolidaciones que sean pequeñas o no. ¿Cómo se ve en el modo M o si tienen alguno de sus signos como más específicos de cada uno? Entonces yo los quiero invitar, ya el doctor Correa nos había dicho que sí, pero invitarlos también a participar a nuestro estudio de ecografía pulmonar, ¿ya? ¿En qué consiste principalmente? Nosotros vamos a capacitar a todos ustedes, los que estén interesados, en la ecografía pulmonar. Ya esto es gratuito porque se llama esto es un estudio. Y lo que nosotros queremos mostrar con el estudio es que es fácil aprenderlo y que lo pueden aprender fácil y que van a ser una herramienta muy útil para además todas las unidades. Y lo otro que nosotros también queremos, y por eso estamos muy motivados, es tratar de que esto se haga en todas las unidades de NEO. Y por eso tratar de hacerlo en la mayor cantidad de unidades que se pueda. Y ustedes después ir transmitiéndole de generación en generación. Así que eso, muchas gracias.